Ha llegado el tiempo para el bendito culto del día de reposo. Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado Dios Padre y Dios Madre. El error más grande que la humanidad está cometiendo es no llegar a tener un conocimiento correcto de Dios. Esto se convierte en un problema crítico para todos los hombres. En otras palabras, es una crisis para toda la humanidad. Si las personas admitieran que no conocen a Dios, estarían en una situación más favorable y tendrían la disposición para aprender de Dios cuando venga a la tierra para enseñar a los hombres. Sin embargo, aunque aseguran conocerlo, en realidad no lo conocen en absoluto. Hace 2000 años, el apóstol Pablo, uno de los apóstoles con más fe, visitó una ciudad llamada Atenas. Cuando llegó, encontró a muchas personas que adoraban a un falso dios. Durante ese tiempo, encontró un altar hecho por el pueblo con la inscripción, al Dios no conocido. El apóstol Pablo se sintió angustiado y afligido por esto y dijo, ¿cómo pueden adorar ciegamente a un Dios que no conocen? Y añadió, todos los seres humanos son las criaturas hechas por Dios el Creador. Sin embargo, no lo conocen y adoran a un Dios no conocido. Por eso, hoy les haré conocer a Dios, a quien no conocen. Así fue como el apóstol Pablo predicó el Evangelio, proclamando a Jesucristo. Actualmente, muchas personas a nuestro alrededor afirman creer en Dios. Sin embargo, piensan erróneamente que Dios aceptará su culto, que es en vano, ya que lo guardan ignorando quién es Dios realmente. Entonces, ¿cómo aceptará Dios nuestro culto? ¿Con qué verdad necesitamos adorarlo? Además, ¿quién es Dios a quien debemos temer? Hoy, tomémonos un tiempo para conocer a Dios correctamente. Veamos, el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 3. Está escrito, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Toda la humanidad debería encontrarse en la posición de conocer a Dios. Sin embargo, no lo conocen. Por eso, el profeta Oseas dijo, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. La humanidad no tiene conocimiento de Dios. Aunque Dios vino a esta tierra en la carne, las personas no lo conocen. Ni siquiera saben qué imagen tiene Dios. Si tienen una fe ciega en Dios sin conocerlo, no son diferentes de los atenienses. Cuando el apóstol Pablo viajó a Atenas, las personas adoraban a sus dioses enfrente del altar con la inscripción, al Dios no conocido. Después de 2000 años, la historia se repite una vez más en esta época. Creemos en Dios Padre y Dios Madre, pero muchas iglesias en el mundo aún afirman, Dios es solo uno. No existe otro Dios excepto Dios Padre. ¿Qué sucedería si Dios apareciera no solo con la imagen de Dios Padre, sino también con la imagen de Dios Madre? Las iglesias del mundo, que esperan la salvación de Dios, ¿los recibirían fácilmente? ¿Ustedes creen que ellos podrán recibirlos? Les han inculcado a creer solo en Dios Padre. Ellos solo han estado esperando a Dios Padre. No obstante, Dios Madre ha venido. ¿Podrán ellos recibirla realmente? En realidad, ninguno es capaz de recibirla. Solo los que creen en Dios Padre y Dios Madre podrán recibirlos cuando aparezcan. ¿No están de acuerdo? Entonces, ¿por qué las iglesias de la actualidad creen solo en Dios Padre? ¿Por qué solo entienden a Dios como una imagen masculina? Las iglesias de hoy no conocen las verdaderas enseñanzas de la Biblia, es decir, sobre la existencia de Dios Madre, así como la de Dios Padre. Por eso, no es una sorpresa si nunca lo aceptan. Más bien, rechazan a Dios Madre, que ha venido en la carne. Hace 2000 años, los líderes religiosos como los fariseos, saduceos y maestros de la ley rechazaron al Mesías, Cristo que había venido en la carne, y lo crucificaron.
Lo mismo ocurre en esta época. Debido a su falta de conocimiento, llegan a rechazar, difamar y levantar falsos rumores contra Dios e ignoran las enseñanzas de la Biblia. Su comportamiento es ilógico y no tiene sentido. Ahora, veamos la enseñanza de Dios en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Cuando Jesús vino a la tierra en la carne, enseñó a la humanidad sobre la existencia de Dios y nos enseñó que Dios es nuestro Padre. En el versículo 9 está escrito: vosotros pues oraréis así. ¿Quién es Él? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En la oración que Jesús enseñó a toda la humanidad, Él usó la expresión Padre cuando se refirió a Dios. Hay muchos versículos que demuestran con claridad la existencia no solo de Dios Padre, sino también de Dios Madre. Sin embargo, las personas de hoy solo enfatizan este versículo específico que dice: Padre nuestro, que estás en los cielos, e insisten, ya que Dios es nuestro Padre, solo existe el Dios de imagen masculina. Aquí podemos encontrar un gran punto ciego. Si tienen este tipo de malentendido, cuando Dios Madre venga a esta tierra para salvarnos, ¿podrá la humanidad tomar las manos de Dios Madre cuando nos las extienda? Estas son las manos de salvación y la línea de vida para toda la humanidad. Sus pensamientos se bloquean y distorsionan debido a su creencia equivocada. Pasemos a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Está escrito lo siguiente: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros. ¿Qué será para nosotros? Por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí en este versículo vemos que Dios menciona la relación entre un padre y sus hijos e hijas, pero no se menciona a Dios Madre. Por eso, aunque la humanidad afirma creer en Dios, insisten diciendo: Dios solo existe como Padre y nosotros somos sus hijos. Rehúsan discutir sobre cualquier parte de la Biblia que pruebe la existencia de Dios Madre. El que dijo: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, es Dios Padre. Por eso habló de esta manera. Sin embargo, las personas piensan equivocadamente, ya que está escrito así: no existe la madre. Hermanos, meditemos sobre esto. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Fue Dios quien lo creó todo. ¿Quién creó a todos los hombres y mujeres? Dios también los creó. ¿Acaso creó todo sin ninguna razón? La creación de Dios contiene su plan y su profunda voluntad. Entonces, fue Él quien permitió a la humanidad formar una familia. En una familia hay un padre, una madre, y también hijos e hijas. Dios creó todos estos roles en una familia. Dios creó este sistema. Por eso, existe la gran voluntad de Dios oculta en el sistema familiar. Entonces, ¿por qué Dios creó a las mujeres, no solo a los hombres, cuando creó a toda la humanidad? Debemos comprender que existe la providencia de Dios de mostrar la existencia de nuestro Padre espiritual y de nuestra Madre espiritual a través de los padres y madres de todos en esta tierra. Entre los 66 libros de la Biblia, este es el misterio final de Dios. Hoy en día, la humanidad no comprende por qué Dios enfatizó en el libro de Oseas que prosigamos en conocerlo. Está escrito que aparecerá
significa que Dios vendrá a esta tierra en la carne. Tan cierto como la luz del sol resplandece y echa fuera las tinieblas, Dios aparecerá. Dios vendrá a nosotros. Dios aparecerá sin falta ante toda la humanidad que vive en la tierra. Por eso, en el libro de Oseas, Dios advirtió a todos los hombres que se preparen para encontrarse con Él y recibirlo. Aunque Dios dijo, deben proseguir en conocer a Jehová, las personas dicen, Dios es solo uno, por eso solo existe Dios Padre. Entonces, ¿cómo podrían explicar la razón por la que Dios utiliza el título Padre? Si fuera uno solo, habría sido suficiente referirse solo como Dios. Al usar el título de Padre, implica que hay algo que no puede determinarse claramente si solo utilizara el título de Dios. ¿Por qué Dios nos pidió que lo llamáramos Padre? Es porque existe Dios Madre, quien es la imagen femenina de Dios. Incluso cuando vemos toda la creación de Dios en la tierra, no hay ejemplo en que Dios forme una familia usando solo un padre y sus hijos. Dios incluyó a una madre en cada familia. El apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribió respecto a este asunto en el libro de Hebreos capítulo 8, donde expresó que las cosas de esta tierra son figura y sombra de la realidad que está en el cielo. Confirmemos esto. Al leer la palabra de Dios en Hebreos capítulo 8, versículo 5 está escrito, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. El sistema terrenal es solo una copia y fue diseñado según la realidad que se encuentra en el cielo. No solo el santuario, sino también el sistema familiar en la tierra es una figura y sombra de lo que hay en el cielo. Así como tenemos un padre en esta tierra, tenemos un padre en el cielo, y así como hay hijos e hijas en esta tierra, hay hijos e hijas en el cielo. Una copia solo se hace en base al original. Una copia o una sombra nunca se pueden completar sin la existencia de la realidad que es su forma original. Al ver la familia terrenal que es una sombra, existen un padre, hijos e hijas. Esto muestra la existencia del Padre de nuestros espíritus y sus hijos e hijas espirituales. Leímos sobre este asunto hace un momento en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 18. El sistema terrenal coincide exactamente con el sistema celestial. No obstante, las iglesias de hoy continúan afirmando que, aunque existe una madre en el sistema terrenal, no existe una madre en el mundo espiritual que es la realidad. Dios Madre no existe. Por eso la Iglesia de Dios es una religión extraña. No somos extraños en absoluto. Podemos confirmar que la Iglesia que sigue fielmente todas las enseñanzas de Dios, tal como fueron dadas, y se basa enteramente en la Biblia, es la Iglesia de Dios. No obstante, otras iglesias adoran a un Dios desconocido, pero nosotros adoramos a un Dios que conocemos. Entonces, en vez de discutir sobre este asunto, ¿no deberíamos encontrar todas las respuestas en la Biblia? Vayamos al libro de Génesis capítulo 1 para encontrar las respuestas que Dios nos dio. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos. ¿Qué iba a hacer Dios? Al hombre a nuestra imagen. A nuestra imagen. ¿Y cómo hizo Dios al hombre? Conforme a nuestra semejanza. Las iglesias del mundo afirman que Dios es solo Dios Padre. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Hagamos al hombre, creemos al hombre. Al ver este versículo podemos confirmar claramente que Dios, quien creó todas las cosas, no es un ser singular, sino plural. ¿Verdad? Volvamos al versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Aquí, a imagen de Dios significa una copia, ¿cierto? Cuando se creó una copia exacta de la imagen de Dios, aparecieron un varón y una mujer. Entonces, esto testifica con claridad la existencia de la imagen femenina de Dios, así como de la imagen masculina de Dios. ¿No es así? Llamamos al Dios de imagen masculina Dios Padre.
Entonces, ¿cómo debería llamar la humanidad al Dios de imagen femenina? ¿Cuál debería ser la respuesta más precisa? Dios Madre. Si llamamos a la imagen masculina de Dios, quien creó a la humanidad dando aliento y vida, Padre nuestro, entonces la imagen femenina de Dios naturalmente es Dios Madre. Desde Génesis capítulo 1, Dios enseña a la humanidad la existencia de Dios Padre y Dios Madre. Ya que no podemos ver el mundo espiritual con nuestros ojos, el cual se encuentra en la cuarta y quinta dimensión, Él nos permite ver con claridad el mundo espiritual mediante las enseñanzas de la Biblia. Al ver todas las cosas que Dios hizo en la tierra, todos los árboles y animales que Dios creó se distinguen como masculino y femenino. Sucede lo mismo con los seres humanos. ¿Por qué Dios los creó de esta manera? Dado que existen tanto una imagen masculina de Dios como una imagen femenina de Dios, ¿qué dijeron juntos? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así, fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra. El libro Los Misterios de la Biblia, publicado por la compañía publicitaria Dong-A, realiza la pregunta, ¿por qué Dios dijo hagamos? Allí dice que sin importar cuántos teólogos y eruditos han investigado y estudiado este asunto, es algo que nadie puede comprender. ¿Por qué ocurre esto? Se debe a que Dios es descrito como Elohim, un sustantivo plural. En la Biblia se usan los sustantivos singulares y plurales. Cuando se refiere específicamente a Dios en singular, es descrito como Él. Sin embargo, en Génesis capítulo 1 está escrito, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí, en vez del sustantivo singular Él, se usó el sustantivo plural Elohim. En otras palabras, significa dioses. Debería estar traducido literalmente, en el principio crearon los dioses los cielos y la tierra. Esta palabra aparece en la Biblia alrededor de 2500 veces, y mediante esto podemos confirmar de forma absoluta que Dios no se dio a conocer a sí mismo ante la humanidad como un Dios en singular. En la actualidad, numerosos teólogos que son conocidos por estudiar la Biblia diligentemente llamaron a esto un misterio de la Biblia. Ellos meditan, ¿por qué Dios usó un sustantivo plural? No tienen una respuesta a esta pregunta. Sin embargo, la respuesta es fácil de encontrar cuando vemos Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Cuando comprendemos que Dios Padre y Dios Madre existen, el hecho del uso del sustantivo plural Elohim no es nada extraño. Sin embargo, ya que vieron la Biblia con la idea fija de que existe un solo Dios, se quedó como un misterio sin resolver. Es increíble. Dependiendo de la diferencia en el punto de vista hacia Dios, la dirección en la que nos dirigimos será diferente a la de ellos. Las personas del mundo consideran la Navidad como algo muy importante, aunque no se encuentra en la Biblia. Nosotros, sin embargo, consideramos la Pascua, que está escrita en la Biblia, como algo muy importante. Ellos guardan el culto dominical que no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. Pero nosotros guardamos el día de reposo, el séptimo día, el sábado, que Dios nos enseñó a través de la Biblia. Los que no comprenden este asunto creen que la iglesia de Dios es extraña. Otras iglesias guardan el culto dominical, pero ¿por qué esa iglesia guarda el sábado? Todas las demás iglesias celebran la Navidad, pero ¿por qué esa iglesia guarda la Pascua? Hoy en día, desde el punto de vista subjetivo de la gente, la iglesia que sigue la Biblia se considera extraña. Además, están cometiendo un gran error al considerar a las iglesias que no siguen la Biblia como la verdadera iglesia. Es por eso que debemos juzgar todo basándonos en la Biblia. Si creemos en Dios, entonces también debemos creer en la Biblia, porque es la palabra de Dios. Por tanto, si afirmamos creer en la Biblia, ¿no deberíamos seguir correctamente sus enseñanzas? Veamos la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es, ¿quién es ella? Madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de arriba, es decir, del cielo, simboliza a nuestra madre. Esto es sumamente importante. Versículo 27. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama,
tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Aquí, con respecto a los nacidos según la carne, ¿qué les hacen a los nacidos según el Espíritu? Está escrito que persiguen a los que nacieron según el Espíritu. Versículo 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino, ¿de quién somos hijos? Somos hijos de la libre. Entonces, ¿quién es la libre que se menciona en el versículo 26? Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. En Gálatas capítulo 4 se menciona que solo los hijos de la madre recibirán la herencia del eterno reino de los cielos. Dios Madre debe aparecer definitivamente, según la verdad contenida en la Biblia. Hoy en día, entre numerosas iglesias y denominaciones que se han formado, solo hay una iglesia que cree en Dios Madre. ¿Cuál es esa iglesia? La Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. Hermanos, no hay otra iglesia. La Biblia dice que solo Dios puede revelar esta verdad. ¿No es por eso que el Padre escribió en su cuaderno de notas, «Yo también sigo a la Madre»? Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, algunos de ustedes deben haber estudiado sobre la Trinidad. Esto significa que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno, y esta verdad se está enseñando a muchas personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se refieren al Dios de imagen masculina, porque son uno y el mismo. Así, el Espíritu y la esposa del versículo 17, se refiere a la imagen masculina de Dios, es decir, Dios Padre. ¿Comprenden? Y ya que ella es la esposa de nuestro Padre, se la conoce como la desposada o la esposa. ¿Cómo deberíamos dirigirnos hacia la esposa de nuestro Padre? ¿Llamarían hermana a la esposa de su Padre? ¿La llamarían hermano? ¿Quién es ella? Nuestra Madre. En otras palabras, la expresión el Espíritu y la esposa dicen significa Dios Padre y Dios Madre dicen. ¿Qué es lo que dicen? Ellos dicen, ven. ¿A quiénes? A los brazos del Padre y la Madre. De esta manera están llamando ahora a toda la humanidad para que acudan a ellos. Ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, venga y tome del agua de la vida. ¿Acaso la Biblia dice que podemos añadir a esta palabra o quitar algo de ella? Veamos el versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras, es decir, si sustrae del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. En otras palabras, Dios quitará el derecho de entrar en el reino de los cielos. No podemos añadir ni quitar del hecho que existen el Espíritu y la esposa. No hay madre. La iglesia que cree en Dios Madre es extraña. Si una iglesia habla mal de nuestra iglesia de esta manera, prueba aún más que son las falsas iglesias, que blasfeman y se rebelan contra la voluntad de Dios e ignoran sus enseñanzas. Hermanos, en esta aldea global, la vida no puede existir sin una madre. Con palabras más simples, en el mundo de las plantas y los animales salvajes, e incluso en las relaciones humanas, un mundo sin una madre es un mundo de muerte. La razón por la que la vida existe y nacemos es porque tenemos una madre. Así, en el libro de Génesis se puede ver incluso que un nombre alterno para la madre es vida. Es muy sorprendente. El que odia más a nuestra madre
es nuestro enemigo, el diablo. Si vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios ya lo había profetizado. Por último, debemos ser capaces de discernir con facilidad que quienes insisten en que no hay madre proceden del mundo de la muerte. Verifiquemos rápidamente y determinemos si la vida puede existir sin una madre en este mundo. Debido a que las madres existen, la vida puede continuar y el linaje de la vida pasa de una generación a otra. Recuerdo haberles dicho sobre esto un día. El ADN mitocondrial es el componente principal de la vida. Solo el ADN mitocondrial de una madre se hereda a su descendencia. Dios tiene un profundo propósito desde el tiempo de la creación de la humanidad. Pero solo ahora, en el siglo XXI, en que los seres humanos tienen la necesidad del conocimiento científico y la inteligencia, es que han comenzado a rastrear el origen de la vida con conocimientos muy básicos. Hermanos, Dios no creó este mundo sin su voluntad. Dios ya nos ha hecho saber mediante todo lo que ha creado que la vida solo puede existir cuando hay una madre. A pesar de esto, las personas que aseguran creer en Dios dudan y distorsionan la Biblia, interpretándola arbitrariamente y dicen, la esposa se refiere a los santos. El espíritu y la esposa están clamando, vengan y reciban el agua de la vida. Si la esposa fuera los santos, ¿no debería estar expresado el espíritu y las esposas? Cuando Dios Padre, que es uno, y Dios Madre, que también es una, dicen, el que tiene sed venga, los que deben ir son los santos. Además, el que nos está llamando debe ser Dios. Aunque la Biblia es muy fácil de entender, numerosas almas están luchando con falsas enseñanzas. Esto se debe a que no entienden esas enseñanzas. Veamos un versículo más, en Efesios capítulo 4, versículo 4. Debemos saber el significado exacto de este versículo para que no seamos obstaculizados. Un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Ya que está escrito, un Dios, alguno podría confundir y malinterpretar esto. Pero después, ¿qué dice? Dios y Padre de todos. Hermanos, ¿alguna vez la Iglesia de Dios ha enseñado que tenemos dos padres? Nunca. ¿Cuántos padres existen? Existe solo un Padre. En Efesios capítulo 4 se menciona solo a un Dios, el Padre. Existe un solo Dios como nuestro Padre. No negamos este hecho. Sin embargo, al ver Génesis capítulo 1, Dios Madre ciertamente existe, ¿verdad? ¿Acaso no se menciona a la Madre en Gálatas capítulo 4, versículo 26? ¿No es mencionada también en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, como la esposa del Espíritu? En la Biblia original, escrita en hebreo, Dios Elohim se menciona alrededor de 2500 veces. Mediante todas estas enseñanzas, la Iglesia de Dios cree en Dios Madre. Es una verdadera enseñanza que se encuentra en la Biblia. Cuando creemos no solo en Dios Padre, sino también en Dios Madre, y guardamos y seguimos todas sus enseñanzas, nos convertimos en hijos celestiales, que pueden entrar en el eterno reino de los cielos, ¿verdad? Dios dijo, no añadan ni quiten. Nadie puede cambiar el hecho de que el Padre y la Madre existen. ¿De quién es esa palabra? Es la palabra de Dios que abrió el camino de la salvación eterna para nosotros. El reino de los cielos es nuestra patria. Cuando regresábamos a casa, no nos habríamos sentido contentos si nuestro padre hubiera estado solo, sin nuestra madre. Es solo en ese mundo que Dios nos da la felicidad eterna. Todos proclamemos al mundo entero que nuestra Madre Celestial ha venido a esta tierra y guiemos a todas las personas del mundo a los brazos de la Nueva Jerusalén, nuestra Madre Celestial.
Esperando que hayan recibido mucha gracia por la palabra de este día, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.